¿Sabías que tu mente puede estar jugando contigo sin que te des cuenta? Hay cosas que hacemos, pensamos o incluso sentimos que están completamente programadas en nuestro cerebro. Y cuando las descubres, empiezas a ver el mundo de otra manera. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué a veces nos caen bien personas que apenas conocemos? ¿O por qué alguien puede mentirte mirándote directamente a los ojos sin que sospeches nada? ¿O qué hay detrás de la extraña atracción que sentimos por lo que no podemos tener? Hoy vamos a hablar de 10 secretos psicológicos sobre las personas que te van a dejar con la boca abierta. Y el último es el más impactante de todos. Así que quédate hasta el final, porque esto podría cambiar la forma en la que ves y entiendes a los demás. Antes de empezar con la lista de secretos psicológicos, quiero que prestes mucha atención a esta historia, porque contiene una lección que te hará ver todo este video con otros ojos. Había un hombre llamado Daniel. Siempre había sido una persona tranquila, confiada en su intuición y con una percepción del mundo bastante optimista. Creía que podía leer a las personas con facilidad y rara vez dudaba de su criterio. Un día, en una reunión de trabajo, conoció a un nuevo colega llamado Andrés. Desde el primer momento, Andrés se mostró amigable, educado y siempre decía lo correcto en el momento exacto. De hecho, en menos de una semana, Daniel sentía que había encontrado un nuevo amigo. Compartían intereses, tenían el mismo sentido del humor y parecía que Andrés siempre sabía qué decir para hacerlo sentir bien. Sin embargo, había algo que Daniel no sabía. Andrés no era lo que parecía. Mientras Daniel confiaba ciegamente en su instinto y en lo que veía a simple vista, Andrés aplicaba sutilmente ciertos trucos psicológicos para ganarse su confianza. No lo hacía con mala intención, simplemente había aprendido cómo manejar la percepción de las personas a su favor. Usaba el efecto espejo, repitiendo inconscientemente las mismas palabras y gestos que Daniel. Usaba la reciprocidad, haciendo pequeños favores para que Daniel sintiera la necesidad de devolverle el gesto. Usaba el principio de escasez, dejándose ver poco y haciendo que su tiempo pareciera más valioso de lo que realmente era. Pasaron los meses y Daniel nunca sospechó nada. Un día, una compañera de trabajo le comentó que Andrés utilizaba las mismas tácticas con todos. Le explicó cómo había estudiado psicología social y aplicaba ciertas estrategias para caer bien, para convencer a la gente y para volverse influyente. Daniel no podía creerlo. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan fácil manipular su percepción? Se sintió engañado, pero al mismo tiempo fascinado. ¿Cuántas veces más le habría pasado algo similar sin notarlo? ¿Cuántas veces más alguien había usado estos mismos trucos con él y ni siquiera lo había considerado? Esta historia nos deja algo muy claro. No todo lo que creemos que es natural lo es. Hay ciertos principios psicológicos que cuando los entiendes pueden hacerte mucho más consciente de cómo funciona la mente de las personas para bien o para mal. Y lo más importante, cuando sabes cómo funcionan, puedes usarlos a tu favor y evitar ser víctima de ellos. Y ahora sí, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like para seguir trayendo más contenido como este. Vamos con el tema. 1. El efecto halo. Cómo la primera impresión manipula tu percepción. Imagina esto. Conoces a alguien que viste elegante, se expresa con seguridad y tiene una sonrisa impecable. Automáticamente piensas que esa persona es inteligente, confiable y hasta amable, sin tener una sola prueba de ello. ¿Por qué? Porque tu cerebro, sin darte cuenta, está siendo víctima del efecto halo, un sesgo psicológico que nos hace atribuir cualidades positivas a alguien basándonos solo en una primera impresión superficial. Lo peor de todo es que esto ocurre en segundos y puede definir cómo vemos a alguien durante años. ¿Te ha pasado que una persona te cae bien desde el primer momento sin razón aparente? O al contrario, ¿alguien te cayó mal solo por su tono de voz o su manera de vestirse? No es magia, es el efecto
halo en acción, y este sesgo lo utilizan muchas personas a su favor. Políticos, vendedores, empresarios y hasta manipuladores emocionales saben que si logran impactarte en los primeros segundos, tu cerebro hará el resto del trabajo, llenándolos de cualidades que tal vez ni siquiera tienen. Lo mismo pasa en el otro extremo. Si alguien tiene un pequeño defecto visible, como un mal corte de cabello o una mancha en la camisa, sin querer podemos asumir que es descuidado en otros aspectos de su vida, cuando en realidad puede ser la persona más meticulosa del mundo. Aquí está la clave: ser conscientes de este efecto y no dejarnos engañar por las apariencias iniciales. La próxima vez que conozcas a alguien, pregúntate, ¿realmente tengo pruebas de que esta persona es así o solo estoy dejando que mi cerebro haga suposiciones rápidas? No caigas en la trampa del efecto halo, porque puede hacerte confiar en las personas equivocadas o rechazar oportunidades valiosas solo por una mala impresión inicial. El efecto del espejo. Cuando las personas te reflejan su verdadera naturaleza sin que te des cuenta. ¿Te ha pasado que alguien te trata de mala manera sin razón aparente? ¿O al contrario, alguna vez has sentido que una persona te trata con mucho respeto y amabilidad desde el primer momento? Bueno, aquí no se trata de suerte ni de energía mística, sino de un fenómeno psicológico muy poderoso, el efecto del espejo. Y funciona así. La mayoría de las personas reflejan lo que llevan dentro cuando interactúan con los demás. Es decir, cuando alguien te trata con desprecio, con sarcasmo o con indiferencia, no necesariamente tiene que ver contigo, sino con lo que esa persona está sintiendo en su interior. Una persona llena de inseguridades proyectará críticas y envidia hacia los demás. Una persona amargada buscará motivos para hacer sentir mal a otro, mientras que alguien en paz consigo mismo tendrá más paciencia y comprensión incluso en situaciones tensas. Pero lo interesante de este efecto es que también se aplica al contrario. Cómo tú tratas a los demás dice mucho más sobre ti que sobre ellos. Si constantemente te encuentras en conflictos, sientes que la gente te falta al respeto o que no te toman en serio, puede que no sea culpa de los demás, sino de cómo te percibes a ti mismo y cómo lo proyectas. La clave aquí es aprender a observar. Cuando alguien te trate mal, en lugar de tomártelo personal, pregúntate, ¿realmente esto tiene que ver conmigo? ¿O esta persona simplemente está proyectando su propia frustración? Dejar de reaccionar emocionalmente ante la mala actitud de los demás es un superpoder que te hará libre. Y por otro lado, si quieres que los demás te respeten, te valoren y te traten con dignidad, primero, asegúrate de que tú mismo te estás reflejando como una persona segura, firme y con autoestima. Porque recuerda, las personas no te ven como eres, sino como ellos son. Si logras comprender este principio, te ahorrarás cientos de problemas, malentendidos y discusiones innecesarias, porque sabrás que lo que otros dicen y hacen dice mucho más sobre ellos que sobre ti. La próxima vez que alguien te trate con desdén o intente hacerte sentir inferior, no te enganches ni te desgastes tratando de demostrarles nada. Solo observa, sonríe y entiende que lo que estás viendo no es más que un reflejo de lo que esa persona lleva por dentro. Y lo mejor de todo, puedes usar este efecto a tu favor para rodearte de mejores personas. Porque si reflejas seguridad, paz y confianza, atraerás a personas que también estén en esa misma frecuencia. Tercera, la regla de los 3 segundos. Lo que las personas deciden sobre ti sin que te des cuenta. Las primeras impresiones no se construyen en minutos ni en horas, sino en cuestión de segundos. Literalmente, en menos de 3 segundos, una persona ya ha decidido si le caes bien, si te respeta o si simplemente te va a ignorar. Y esto no es un capricho, sino un mecanismo evolutivo que usamos para evaluar rápidamente si alguien representa una amenaza
o si es digno de confianza. Nuestro cerebro escanea de forma automática la postura, la expresión facial, el tono de voz y hasta la forma en la que ocupas el espacio. Y en base a eso, toma una decisión inconsciente sobre cómo tratarte. Y aquí viene lo interesante. Una vez que esa impresión está formada, es muy difícil cambiarla. La gente va a buscar confirmar lo que ya decidió sobre ti en esos primeros segundos, lo que significa que si das una impresión de debilidad, inseguridad o falta de autoridad, la mayoría de personas te tratarán bajo esa percepción, incluso si después demuestras lo contrario. Y al revés, si desde el primer instante proyectas seguridad, calma y firmeza, la gente te verá como alguien digno de respeto y valor. ¿Cómo aprovechar esto a tu favor? Primero, aprende a controlar tu lenguaje corporal. Mantén una postura erguida, no encorves los hombros. Mira a las personas a los ojos y habla con un tono de voz claro y pausado. Segundo, usa el poder del silencio. Las personas que no sienten la necesidad de llenar los silencios con palabras innecesarias, automáticamente proyectan más confianza. Tercero, sé consciente de la energía con la que entras a cualquier lugar. Si entras como si estuvieras pidiendo permiso para existir, la gente te tratará como si fueras irrelevante. En cambio, si entras con seguridad, sin exagerar ni parecer arrogante, pero transmitiendo que sabes quién eres y que te respetas a ti mismo, entonces los demás te tratarán con el mismo respeto. Recuerda esto, los primeros 3 segundos determinan el 80% de la percepción que los demás tendrán de ti. No se trata de impresionar a nadie, ni de fingir algo que no eres, sino de entender que las personas te van a tratar según lo que tú proyectes en esos primeros instantes. Y si dominas esta regla, vas a notar cómo empiezas a generar un impacto diferente en cada interacción. Desde entrevistas de trabajo, reuniones, hasta encuentros casuales con desconocidos, todo cambiará si sabes jugar bien esos primeros 3 segundos. Porque en el juego de las percepciones, quien controla la primera impresión controla la interacción. Cuarta, las microexpresiones revelan la verdad antes de que alguien hable. ¿Alguna vez sentiste que alguien te estaba mintiendo, pero no supiste exactamente por qué? O quizás intuiste que a alguien le caíste mal, aunque su boca decía lo contrario. Eso no es magia ni paranoia, es ciencia. Nuestro rostro tiene más de 40 músculos que se activan involuntariamente ante diferentes emociones, y aunque intentemos ocultarlas, siempre se filtran por fracciones de segundo en lo que se conoce como microexpresiones. Son esas pequeñas señales que aparecen y desaparecen en menos de medio segundo antes de que alguien asuma una expresión más controlada. Lo fascinante es que nuestro subconsciente las detecta incluso si no somos conscientes de ello. Cuando alguien te sonríe falsamente, por ejemplo, su boca puede estar curvada hacia arriba, pero sus ojos no reflejan ninguna emoción genuina. O cuando alguien te dice que todo está bien, pero sus labios se aprietan y sus cejas se tensan, probablemente algo le molesta. Y aquí está el truco. Quienes aprenden a leer estas microexpresiones tienen una ventaja brutal en la vida. Pueden detectar mentiras, reconocer inseguridades, saber cuando alguien siente atracción o rechazo, y lo mejor de todo, pueden ajustar su comportamiento en consecuencia. ¿Cómo puedes entrenarte para percibirlas? Primero, presta atención a los ojos de las personas. Si una emoción es genuina, se reflejará en sus ojos, no solo en su boca. Segundo, fíjate en los cambios súbitos en la expresión facial. Cuando una persona oculta una emoción, suele haber un microcambio en su rostro antes de volver a su máscara social. Tercero, haz preguntas que generen respuestas emocionales y observa la reacción inmediata antes de que la persona hable. Por ejemplo, si le preguntas a alguien si le gusta su trabajo y por un milisegundo su rostro muestra disgusto antes de decirte sí,
Me encanta, probablemente te esté mintiendo. La clave no está en obsesionarte con cada gesto, sino en entender que el cuerpo y el rostro comunican más de lo que las palabras dicen. Y cuando dominas este arte, es como tener un superpoder. Mientras todos escuchan lo que alguien dice, tú ves lo que realmente está sintiendo. Es una habilidad que te servirá en negociaciones, entrevistas, relaciones personales y cualquier situación donde la verdad esté oculta detrás de las palabras. Recuerda, las palabras pueden mentir, pero el cuerpo y el rostro siempre dicen la verdad. Aprende a leer esas señales y nunca más te dejarás engañar por lo que alguien dice, sino por lo que realmente siente. La ley del espejo. Las personas reflejan lo que proyectas. ¿Alguna vez te ha pasado que conoces a alguien y sin razón aparente sientes que esa persona te trata de manera fría o distante? O al contrario, te han tratado con extrema simpatía y no entiendes por qué. La realidad es que la forma en que las personas te perciben y te tratan tiene mucho que ver con lo que tú mismo proyectas, incluso si no eres consciente de ello. Esto es lo que se conoce como la ley del espejo, un principio psicológico que dice que el mundo no te trata como eres, sino como te ves a ti mismo. Es decir, si caminas por la vida con una actitud de inseguridad, la gente te percibirá como alguien débil. Si vas con arrogancia, muchos sentirán rechazo. Pero si proyectas confianza genuina y equilibrio emocional, los demás lo notarán y responderán en consecuencia. ¿Y cómo funciona esto exactamente? Nuestro cerebro está programado para interpretar señales no verbales, y las actitudes que adoptamos generan respuestas inconscientes en los demás. Por ejemplo, si hablas con alguien con un tono de voz titubeante, evitando el contacto visual y con los hombros encogidos, es probable que la otra persona perciba debilidad e inconscientemente asuma una posición de dominio. En cambio, si te presentas con una postura firme, una voz segura y una mirada tranquila, es más probable que recibas respeto sin siquiera tener que pedirlo. Pero esto no solo aplica en la comunicación verbal y la postura corporal. También influye en la energía que transmitimos. Si constantemente te quejas, criticas o llevas una actitud negativa, atraerás a personas con esa misma energía. En cambio, si eres alguien que emana optimismo, gratitud y seguridad, atraerás personas que reflejen esas cualidades. La clave aquí es entender que las personas no te ven como eres, sino como tú te ves a ti mismo. Si te consideras poco valioso, los demás también lo harán. Si dudas de tus capacidades, los demás lo notarán y te tratarán como alguien dudoso. Por eso es fundamental trabajar primero en tu percepción de ti mismo antes de esperar que el mundo te trate mejor. Si quieres recibir respeto, empieza por respetarte a ti mismo. Si quieres ser tratado con amabilidad, empieza por tratarte con amabilidad. El mundo es un espejo que te devuelve lo que proyectas. No se trata de aparentar, sino de trabajar internamente para reflejar una mejor versión de ti. Porque cuando cambias tu percepción interna, automáticamente cambia la forma en que los demás te ven y te tratan. El efecto del silencio. Las personas temen lo que no pueden leer. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que siempre debemos explicar, justificar o reaccionar ante todo lo que los demás dicen o hacen. La verdad es que el silencio es una herramienta psicológica sumamente poderosa y la razón es sencilla. Las personas temen lo que no pueden descifrar. Cuando alguien dice algo con la intención de provocarte y no obtiene respuesta, el poder de la conversación cambia de mano. Porque quien controla el silencio, controla la situación. Piénsalo. Cuando estás en una discusión y la otra persona se queda callada, tu mente empieza a trabajar a toda velocidad. ¿Estará enojado? Log, ¿me estará ignorando? Swing, ¿qué estará pensando? Y en ese momento, sin que lo notes, el control de la conversación ya no está en lo que tú dices, sino en lo que la otra persona decide no decir. Este es un principio que las personas más inteligentes
aplican a la perfección. Aprenden a utilizar el silencio como una herramienta estratégica para generar intriga, respeto y hasta cierto temor. En un mundo donde todos hablan demasiado, aquel que sabe cuándo callar se vuelve alguien difícil de leer, y eso lo hace impredecible. Y lo impredecible siempre genera una sensación de alerta en los demás. Además, el silencio tiene un efecto psicológico interesante. Obliga a los demás a llenarlo con su propia interpretación. Si alguien te hace una pregunta incómoda y tú simplemente lo miras en silencio sin responder, esa persona empezará a llenar el vacío con sus propias suposiciones. Muchas veces, el silencio puede ser más efectivo que cualquier argumento porque deja a la otra persona en una posición de incertidumbre, obligándola a preguntarse qué es lo que realmente estás pensando. Ahora, no se trata de volverse un fantasma emocional y dejar de responder a todo, sino de aprender a callar estratégicamente cuando sea necesario. El silencio es una respuesta en sí mismo. No tienes que justificarte todo el tiempo. No tienes que dar explicaciones cuando no las debes. Y, sobre todo, no tienes que reaccionar a todo lo que los demás dicen. Aprende a usar el silencio a tu favor y verás cómo la gente empieza a verte de manera diferente. Sexta, la teoría del espejo roto. Cuando no te adaptas, te rechazan las personas, funcionan como espejos. No solo reflejan lo que ven en los demás, sino que esperan que los demás reflejen lo que ellos quieren ver de sí mismos. Cuando alguien se encuentra con una persona que no encaja en su forma de pensar, en su sistema de creencias o en sus hábitos, su mente reacciona como si hubiera visto un espejo roto. Se siente incómodo, molesto o incluso amenazado. Esto es algo que puedes notar en cualquier grupo social. Si llegas a un lugar donde todos comparten una misma opinión sobre algo y tú tienes una visión completamente diferente, notarás cómo las miradas cambian, cómo el tono de la conversación se torna más tenso y cómo, en algunos casos, la gente empieza a buscar formas de excluirte o desacreditarte. ¿Por qué? Porque no reflejas lo que ellos quieren ver. Esta es una de las razones por las que muchas personas intentan forzar a los demás a pensar como ellos, a actuar como ellos y a validarlos constantemente. No lo hacen necesariamente por maldad, sino por un instinto de supervivencia social. El cerebro humano está programado para preferir la familiaridad antes que la incertidumbre. Esto es algo que han estudiado los psicólogos durante años. Las personas buscan rodearse de aquellos que confirman su visión del mundo porque eso les da una sensación de seguridad. ¿Qué pasa cuando tú decides no ser ese espejo? Empiezas a notar que algunos se alejan, que otros intentan manipularte y que muchos más intentan cambiarte. Y aquí viene la clave. El verdadero poder está en no romperte ante la presión. Ser un espejo roto en la vida de alguien puede generar dos tipos de reacciones. O te rechazan porque no soportan lo diferente, o te admiran porque ven en ti algo que ellos no tienen. Y ahí es donde radica la diferencia entre ser alguien común y ser alguien que marca la diferencia. La mayoría de las personas ceden ante la presión social porque temen quedarse solos. Pero lo que no se dan cuenta es que, al final, quien se mantiene firme en su esencia es quien termina atrayendo a las personas correctas. No necesitas ser un reflejo de nadie más. No necesitas encajar en todos los grupos ni ser aceptado por todos. Lo que realmente necesitas es aprender a soportar la incomodidad de ser diferente, porque ahí es donde se encuentra la verdadera libertad. Y lo mejor de todo es que cuando las personas se dan cuenta de que no pueden cambiarte, empiezan a respetarte. 7. La ilusión del control. La gente no es como tú quieres que sea. Uno de los mayores errores que cometemos en la vida es creer que podemos cambiar a las personas o que de alguna forma podemos hacer que actúen como nosotros queremos. A veces lo hacemos de forma sutil, intentando influenciarlas con consejos o con indirectas, y otras veces lo hacemos de manera más directa,
con exigencias, manipulaciones o hasta con chantajes emocionales. Pero la verdad es esta: la gente no cambia porque tú se lo pidas. Cambia cuando ellos mismos lo deciden. Y aquí es donde muchas personas se frustran porque invierten energía en querer que su pareja sea más cariñosa, que su amigo sea más confiable, que su jefe sea más justo o que su familia los entienda mejor. Y cuando eso no pasa, sienten rabia, decepción o tristeza. Y es que este es uno de los secretos psicológicos más difíciles de aceptar. Nadie está obligado a cumplir nuestras expectativas. Si alguien no actúa como tú esperas, no es porque te odie o porque quiera hacerte daño, bueno, salvo en casos extremos, claro, sino porque simplemente su forma de ver el mundo es diferente a la tuya. Y la vida no es una película donde tú eres el protagonista y los demás son personajes secundarios diseñados para hacerte feliz. Cada persona es su propia historia, con sus propios miedos, deseos y formas de entender la realidad. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Aprender a soltar, dejar de esperar que los demás encajen en nuestra idea de cómo deberían ser, porque la única persona sobre la que realmente tienes control es sobre ti mismo. Si alguien no es como quieres, tienes dos opciones: aceptarlo tal cual es o alejarte, pero no puedes exigirle a nadie que cambie por ti. ¿Cuántas relaciones se han arruinado porque una persona trató de arreglar a la otra? ¿Cuántas amistades se han roto porque uno de los dos quería que el otro pensara igual? Cuando entiendes esto, te liberas de una gran carga, porque dejas de desgastarte intentando modificar lo que no está en tus manos. Y lo mejor es que cuando dejas de forzar a los demás a cambiar, curiosamente muchos terminan acercándose más a ti, porque no sienten la presión de ser algo que no son. Así que suelta, relájate y deja que cada quien sea como es. Verás cómo tu vida se vuelve mucho más ligera. 8. El efecto del refuerzo intermitente. ¿Por qué te atrapan las relaciones tóxicas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se quedan atrapadas en relaciones que claramente les hacen daño? Puede ser una relación de pareja, una amistad o incluso un ambiente de trabajo donde los tratan mal, pero aún así no se van. Y aquí es donde entra un truco psicológico muy poderoso: el refuerzo intermitente. Es un concepto que los psicólogos han estudiado durante años y que básicamente significa que cuando una recompensa no es constante, sino impredecible, nos volvemos más adictos a ella. Te lo explico con un ejemplo sencillo. Imagina que tienes una máquina de casino. Si cada vez que metes una moneda te diera dinero, sería genial, pero eventualmente te aburrirías porque ya sabes que siempre ganas. Pero si la máquina a veces te da una recompensa y a veces no, entonces te enganchas más, porque nunca sabes cuándo te tocará el premio. Y esa incertidumbre te hace seguir jugando. Pues lo mismo pasa en muchas relaciones. Hay personas que te tratan bien un día y al siguiente te ignoran, o que de repente son amorosas y luego te hacen sentir como si no les importaras. Y ese comportamiento impredecible activa en tu cerebro la necesidad de buscar esa recompensa otra vez. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás cayendo en el juego. Lo justificas pensando: es que, en el fondo, es una buena persona, a veces me trata bien, seguro está pasando por algo difícil. Pero la realidad es que te están manipulando sin que lo notes. Y aquí viene la parte más importante. No se trata de lo que la otra persona haga, sino de cómo tú reaccionas a ello. Si alguien juega contigo de esta manera y tú sigues ahí, esperando esa pequeña dosis de cariño, como si fuera un premio, es porque en algún nivel ya te has vuelto adicto a esa dinámica. Y la única forma de romper el ciclo es salir de ahí. Entender que el amor, el respeto y el valor propio no deberían depender de si alguien decide dártelo un día sí y otro no. Porque
Cuando te das cuenta de que mereces relaciones donde no tengas que adivinar si hoy te van a tratar bien o no, es cuando realmente recuperas tu poder. Así que abre los ojos. Si sientes que siempre estás persiguiendo migajas de afecto, tal vez es hora de dejar la mesa y buscar un banquete donde realmente te alimenten. 9. El efecto del silencio. Lo que no dices también comunica. El silencio es una de las herramientas más subestimadas en la psicología humana. Estamos tan acostumbrados a llenar cada momento con palabras, a justificar, a explicar, a reaccionar de inmediato, que olvidamos que el silencio es una respuesta poderosa. Piensa en esto. Cuando alguien dice algo ofensivo o intenta provocarte y tú simplemente no reaccionas, el impacto es mucho mayor que si te hubieras lanzado a discutir. Tu falta de respuesta deja a la otra persona con la incertidumbre, con la necesidad de interpretar lo que estás pensando. Y en muchos casos eso los desarma por completo. Esto se debe a que la mente humana odia los vacíos de información. Cuando alguien no responde, el cerebro del otro empieza a rellenar los huecos con suposiciones. Y la mayoría de las veces, esas suposiciones son más impactantes que cualquier cosa que pudieras haber dicho. Es por eso que cuando guardas silencio en una discusión, en una negociación o en una conversación importante, ganas poder. La otra persona empieza a preguntarse, ¿está enojado? ¿Está pensando algo más inteligente que yo? ¿Por qué no dice nada? Y en ese instante tienes el control. Un ejemplo claro de esto es en las ventas y las entrevistas de trabajo. Los vendedores expertos saben que después de hacer una oferta deben quedarse callados, porque el que habla primero pierde. Lo mismo ocurre en una negociación salarial. Si después de pedir un aumento te quedas en silencio, la incomodidad puede hacer que el otro ceda primero. Ahora, no confundamos silencio con indiferencia. Se trata de usarlo estratégicamente. En una conversación con amigos, un silencio incómodo puede ser negativo, pero en situaciones de confrontación, en discusiones o incluso en dinámicas de poder, el que sabe quedarse callado en el momento correcto es el que realmente domina la interacción. No es casualidad que algunas de las personas más influyentes del mundo hablen pausado y midan sus palabras. Ellos entienden que la pausa, la ausencia de respuesta inmediata, genera respeto. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte o manipularte con palabras, recuerda esto: lo que no dices también comunica. Y a veces el silencio es la respuesta más inteligente que puedes dar. La 10ª regla del 80-20 en las relaciones humanas. Identifica quién realmente importa. Existe una regla en la psicología y en los negocios llamada la regla del 80-20 o principio de Pareto, que dice que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Pero aquí viene lo interesante. Esto también aplica en nuestras relaciones humanas. Si te detienes a analizarlo, te darás cuenta de que el 80% del estrés, los problemas y las discusiones en tu vida probablemente vienen del 20% de las personas que te rodean. Y lo mismo sucede al revés. El 80% de tu felicidad, apoyo y motivación viene de un pequeño porcentaje de personas clave. Entonces, ¿por qué seguimos gastando energía en quienes solo nos aportan problemas? El problema es que nos cuesta soltar. Queremos mantener a todo el mundo contento. Queremos dar segundas, terceras y hasta décimas oportunidades. Y al final, terminamos drenados emocionalmente. Aquí está la clave. Si aplicas el principio del 80-20 en tus relaciones, vas a darte cuenta de que hay gente que simplemente no vale la pena. Y esto no es egoísmo, es inteligencia emocional. En lugar de gastar tu energía en personas que no te suman, enfócate en ese pequeño grupo que realmente hace la diferencia en tu vida. Aquellos amigos que siempre están ahí, la familia que te apoya, las personas que te inspiran a ser mejor. Si identificas bien ese 20% que realmente importa, tu vida
cambiará por completo. Ahora, esto no significa que tengas que cortar relaciones de golpe o volverte un ermitaño. Lo que significa es que debes ser selectivo con tu tiempo y tu energía. Si alguien constantemente trae drama, chismes o negatividad a tu vida, hazte la pregunta: ¿realmente quiero que esta persona siga ocupando mi tiempo mental? ¿O prefiero dedicarme a cultivar relaciones que me nutran? Elige bien con quién inviertes tu energía, porque la gente con la que te rodeas define quién eres. Así que antes de seguir gastando tiempo en personas que solo te desgastan, aplica la regla del 80-20. Concéntrate en el 20% que realmente hace que tu vida valga la pena. Llegados a este punto, una cosa debería quedarte clara: las personas no son un misterio indescifrable, simplemente funcionan bajo patrones que se repiten una y otra vez. Y ahora que conoces estos 10 secretos psicológicos, tienes una ventaja increíble. Puedes navegar mejor en las relaciones, entender lo que realmente pasa en la mente de los demás y sobre todo evitar caer en trampas emocionales que te drenen energía. Saber esto no es para manipular ni jugar con la mente de otros, sino para ser más consciente de cómo interactuamos y cómo podemos mejorar nuestras conexiones con quienes nos rodean. Así que úsalo sabiamente. Ahora dime, ¿cuál de estos secretos te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y recuerda, si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, únete a nuestra comunidad en WhatsApp o Telegram, donde estamos construyendo un espacio de crecimiento y aprendizaje mutuo. Los enlaces están en la descripción y en el comentario fijado. Ahí compartimos reflexiones, estrategias y experiencias que te van a ayudar a mejorar en todas las áreas de tu vida. Y antes de irte, si este video te aportó valor, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo contenido. Y si llegaste hasta aquí, quiero que comentes: ahora veo todo con otros ojos. Así sabré que formas parte de la élite que realmente busca mejorar su vida. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.